El multimillonario se quedó paralizado por la sorpresa cuando entró en su restaurante a las 3 de la madrugada. Allí estaba una niña de 7 años, lavando los platos y llorando. Cuando él le preguntó por qué, su respuesta le destrozó el corazón. Antes de adentrarnos en la historia, deja un comentario a continuación y dinos desde donde nos estás viendo. Disfruta de la historia. Marcus Wellington estaba de pie en el mirador de su ático en el piso 52 de la torre más exclusiva de Manhattan, mirando hacia abajo a la ciudad que una vez había sido su mayor tesoro. A los 30 años, había logrado todo lo que se supone que un hombre debe desear. El ático en sí valía $40 millones. Todo mármol y ventanas de suelo a techo, con una colección de vinos que podría rivalizar con la de pequeños países. Debajo de él, el East River brillaba en la oscuridad, y más allá se extendía Brooklyn, donde había comenzado su imperio de restaurantes. 20 años, ese fue el tiempo que le llevó construir un imperio que abarcaba 3 continentes. Los restaurantes de Wellington se podían encontrar en Nueva York, París, Tokio, Dubái y una docena de ciudades más donde la gente adinerada se reunía para comer platos que costaban tanto como el alquiler mensual de algunas personas. Las estrellas Michelin eran numerosas, los elogios fueron interminables. Las cuentas bancarias eran astronómicas, y sin embargo, Marcus Wellington no podía dormir. El insomnio había comenzado hacía 3 meses. La noche del accidente fue entonces cuando su hijo David, que acababa de cumplir 15 años, se subió a la barandilla de ese mismo balcón del ático para alcanzar un balón de fútbol que se había volado durante un partido. Un momento de descuido, un paso en falso, y de repente David estaba cayendo 40 pies hasta la sala de urgencias, vértebras destrozadas, médula espinal seccionada. Los médicos habían sido muy claros: David nunca volvería a caminar. Marcus había respondido de la única manera que sabía: con dinero, muchísimo. Había contratado a los mejores neurólogos del mundo, había traído en avión a especialistas de Johns Hopkins, la Clínica Mayo, universidades de Suiza y Japón. Había gastado $3 millones en tratamientos experimentales que no habían funcionado. Había donado $5 millones a hospitales de investigación con la esperanza de que, de alguna manera, en algún lugar, alguien descubriera una cura, pero nada había funcionado, nada había cambiado. David yacía en una cama de hospital, con la parte inferior del cuerpo paralizada y el espíritu destrozado de maneras que la medicina no podía reparar, y Marcus, que había pasado toda su vida adulta resolviendo problemas con dinero, no pudo resolver este. Por eso no podía dormir. Eran las 2:45 de la mañana cuando Marcus finalmente dejó de intentarlo, salió de su ático y condujo por las calles vacías de Manhattan en su Bentley, apenas consciente de a dónde iba hasta que se encontró en Brooklyn, deteniéndose frente a la entrada trasera de su restaurante insignia, Wellington's, el lugar donde todo comenzó. Abrió este restaurante cuando tenía 20 años, con dinero prestado por un banco y una visión que lo había absorbido por completo. Había trabajado jornadas de 16 horas perfeccionando salsas, formando personal, labrándose una reputación, y había funcionado. Ese restaurante se había convertido en la base de todo lo demás. Marcus usó su llave para entrar por la puerta de la cocina. El restaurante estaba cerrado, oscuro y silencioso. Los grandes frigoríficos comerciales emitían sus suaves melodías mecánicas, las estufas permanecían inactivas, todo estaba exactamente como debía estar a esta hora, vacío, silencioso, en paz, hasta que oyó los sollozos. Provenía del fregadero de platos, la zona en la parte trasera de la cocina donde se lavaban las ollas y platos sucios. Marcus se quedó paralizado, escuchando. No era el sonido de alguien llorando en silencio. Era el sonido de alguien cuyo cuerpo entero estaba atormentado por el dolor, por el miedo, por una desesperación tan profunda que parecía provenir de lo más profundo de su alma. Marcus caminó hacia el sonido, y sus pasos resonaron en la cocina vacía. Al doblar la esquina, las luces superiores se encendieron automáticamente, los sensores de movimiento detectaron su presencia, y lo que vio lo paralizó por completo. Un niño, una niña, de no más de 7 u 8 años, estaba de puntillas sobre una caja de madera, metiendo la mano en un fregadero lleno de agua jabonosa. Su cabello oscuro estaba pegado a su frente por el sudor y las lágrimas, su piel era pálida, casi translúcida, sus hombros temblaban con cada sollozo, y sus pequeñas manos se movían mecánicamente por el agua.
lavando los platos como si su vida dependiera de ello. Marcus no había sentido sorpresa en años, la sorpresa requería vulnerabilidad, y él había eliminado la vulnerabilidad de su personalidad hacía mucho tiempo. Pero ahora lo sentía, el impacto de ver a un niño, que debería haber estado en casa, durmiendo y a salvo, trabajando en su restaurante casi a las 3 de la mañana fue algo que su mente tuvo dificultades para procesar. ¿Quién demonios eres?, exigió, con una voz tan afilada que podía cortar vidrio. La niña saltó con tanta violencia que tiró un plato al fregadero, donde resonó contra el acero inoxidable con un sonido que se extendió por toda la cocina, se giró sobre sí misma, su pequeño cuerpo empequeñecido por el fregadero industrial, y Marcus vio sus ojos, muy abiertos por el miedo, enrojecidos e hinchados de tanto llorar, sus mejillas estaban manchadas de lágrimas y suciedad de la cocina, vestía ropa raída y que le quedaba mal, prendas que parecían sacadas de un contenedor de donaciones, sus pies, lo notó sobresaltado, estaban descalzos, completamente descalzos sobre el frío suelo de la cocina en diciembre. Lo siento, susurró con una voz tan baja que apenas se oía. Lo siento mucho, señor, ¿cómo has entrado aquí?, interrumpió Marcus, aún con la mente dando vueltas. El señor Rodríguez me dejó entrar, dijo rápidamente, con las palabras atropellándose entre sí, como si temiera que la echara antes de que pudiera explicarse. A veces le ayudo. Lavo los platos y él me da dinero. Necesitaba trabajar esta noche porque, se detuvo, apretando los labios como si hubiera dicho demasiado. ¿Por qué?, insistió Marcus. La niña bajó la mirada hacia sus pies descalzos. Marcus siguió su mirada y notó, con una mezcla de repulsión y preocupación, que sus uñas de los pies estaban teñidas de azul, el azul de la exposición al frío, el azul de alguien que había pasado horas al aire libre en el viento de diciembre sin la ropa ni el calzado adecuados. Mi papá está enfermo, dijo finalmente, con voz muy baja. Está muy enfermo. La medicina cuesta mucho dinero. El hospital dice que si no pagamos el tratamiento de este mes antes del viernes, van a dejar de tratarlo. Estoy intentando ayudar. Estoy intentando ganar dinero para que no lo dejen de tratar. Marcus sintió algo en el pecho, una opresión, una presión casi física, lo reconoció como una emoción, algo que había aprendido a reprimir años atrás. Apartó esa idea, obligándose a concentrarse en los hechos. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó con voz fría y profesional. Sophie, dijo. Sophie Chen. ¿Cuántos años tienes, Sophie Chen? 7, dijo. Luego, tras una breve pausa, como si añadiera una reflexión posterior, casi 8, Marcus le dio la espalda y caminó directamente hacia su oficina. Su mente daba vueltas, un niño trabajando ilegalmente en su restaurante. Un niño que debería haber estado protegido por las leyes, los servicios sociales y la decencia humana básica. Una niña trabajando en turnos de noche para pagar el tratamiento médico de su padre mientras sus pies se congelaban en diciembre. Cogió el teléfono y marcó, su gerente general. Contestó al segundo timbre, disculpándose por haber sido despertado. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando ese niño en mi local de Brooklyn?, preguntó Marcus sin preámbulos. Hubo un largo silencio, luego tartamudeos, pánico. El gerente explicó que uno de los sous chefs, un hombre llamado Rodríguez, se había apiadado de una chica que había visto en la calle. Rodríguez le había estado permitiendo hacer trabajos ocasionales a cambio de dinero en efectivo en negro. Llevaba ocurriendo 3 semanas. Despídanlo, dijo Marcus. Hoy mismo. Me da igual que sea Navidad. Me da igual que su familia entera se esté muriendo de hambre. Despídanlo. Colgó el teléfono y se sentó en la oscuridad de su oficina, mirando al vacío. Cuando regresó a la cocina, Sophie seguía allí, lavando los platos. Ahora se movía más despacio, con más cuidado. Muy consciente de su presencia, le temblaban ligeramente las manos y mantenía la mirada fija en el agua. ¿Por qué llorabas?, preguntó Marcus, con voz ahora más suave, aunque aún con un tono cortante. Las manos de Sophie se quedaron quietas en el agua. Ella no se dio la vuelta. Las medicinas, dijo en voz baja. El hospital llamó hoy. Dijeron que si no pagamos antes del viernes, van a suspender el tratamiento. Mi papá luchó en la guerra del Golfo. Sirvió a su país. Es un buen hombre. No se merece esto. Marcus sintió de nuevo esa opresión en el pecho, incluso con más fuerza. Esta vez pensó en su propio hijo, postrado en una cama de hospital a pocas cuadras de distancia.
Con la columna vertebral seccionada y la vida alterada fundamentalmente, pensó en los $3 millones que había gastado en tratamientos, pensó en lo impotente que eso le había hecho sentir, en cómo ninguna cantidad de dinero había podido arreglar lo que estaba roto. No deberías estar aquí, dijo Marcus. Deberías estar en la escuela. Deberías estar jugando con otros niños. Deberías estar en cualquier otro lugar menos en mi restaurante a las 3 de la mañana lavando platos. Lo sé, dijo Sophie. Entonces ella alzó la vista hacia él, girando su pequeño cuerpo para encararlo directamente. Había algo en sus ojos, algo antiguo, sabio y profundamente triste, que lo hizo detenerse, pero no tengo otra opción. Cada cual tiene derecho a elegir, dijo Marcus con frialdad. Era una afirmación en la que creía absolutamente. Siempre había creído que la vida se trataba de elecciones, de fuerza de voluntad, de obligar al mundo a doblegarse ante tu voluntad. No, dijo Sophie, y su voz ahora era firme, inquietantemente tranquila. Sí, claro. La mayoría de la gente sí. Pero algunos de nosotros no podemos elegir. Simplemente tenemos que seguir adelante. Marcus sintió el peso de sus palabras asentarse sobre él como nieve, pesada, fría, inescapable. Salió del restaurante sin decir una palabra más, conduciendo por las calles vacías de Brooklyn mientras el amanecer se deslizaba hacia el horizonte. Para cuando llegó a su ático, ya había tomado una decisión. No volvería a pensar en Sophie Chen. No quería pensar en sus pies descalzos, ni en sus manos temblorosas, ni en la antigua tristeza de sus ojos. Él seguiría adelante, dejaría que otra persona se encargara del asunto, los servicios sociales, el ayuntamiento, alguien cuyo trabajo fuera cuidar de ello. Pero mientras estaba de pie en su plataforma de observación, viendo amanecer sobre Manhattan, no podía dejar de pensar en ella. 3 semanas después, Marcus se encontró de nuevo en el restaurante a las 3 de la mañana. Había intentado no venir, había intentado olvidarse de Sophie Chen. Pero sus palabras resonaban en su mente cada día. Pero algunos de nosotros no podemos elegir. Simplemente tenemos que seguir adelante. Lo que más le molestaba era que ella tenía razón. En los días posteriores a su encuentro, Marcus contrató a un investigador privado. Se convenció a sí mismo de que simplemente se trataba de una diligencia debida, un paso necesario para proteger su restaurante de posibles responsabilidades legales. Pero la verdad, que solo admitía en la intimidad de su mente, era que necesitaba saber más sobre ella. El informe del investigador había llegado esa mañana y lo había inquietado de maneras que no podía articular. Sophie Chen, de 7 años, vivía en un albergue en el Lower East Side. Su padre, James Chen, padecía una enfermedad terminal, cáncer de páncreas en estadio 4, pronóstico, quizás de 6 meses a 1 año. Lo que más impactó a Marcus fue la información sobre la madre de Sophie. Len Chen había fallecido 8 meses antes debido a complicaciones durante una cesárea de emergencia. Había sido una querida maestra de escuela primaria, conocida por su paciencia y amabilidad. Desde la muerte de su madre, Sophie se había hecho cargo casi por completo de su padre ella sola. Ella lo visitó en el hospital después de clase. Ella ayudaba al personal del albergue con trabajos ocasionales para ganar dinero para sus gastos médicos. De alguna manera, había logrado asistir a la escuela casi todos los días. Una niña de 7 años cuidando a un padre con una enfermedad terminal, sin madre, sin otra familia cerca, sin red de seguridad, solo con una determinación inquebrantable para seguir adelante. Cuando Marcus entró en la cocina esta vez, Sophie ya estaba en el fregadero lavando los platos. Debió de oír sus pasos porque no saltó. Ella simplemente se dio la vuelta y lo miró con esos ojos antiguos y penetrantes. «¿Regresaste?», dijo ella. No era una pregunta. «¿Qué haces aquí a las 3 de la mañana?», preguntó Marcus. «Porque despidieron al señor Rodríguez», dijo Sophie sencillamente, «pero su primo ahora trabaja en el turno de noche». Le pregunté si podía ayudarle. Me dijo que sí. Ha sido muy amable conmigo. No hace preguntas. No deberías tener que trabajar. Eres un niño. Hay leyes que lo prohíben. Lo sé, dijo Sophie. Terminó el plato que tenía en la mano y lo colocó cuidadosamente en el escurridor, moviéndose con una deliberación demasiado madura para una niña de 7 años. Pero mi papá necesita medicamentos, y ahora mismo el refugio tiene lista de espera. No hay suficiente espacio, y cuesta dinero. Todo cuesta dinero. Volvió a mirar al lavabo.
Pronto puede que no tengamos donde dormir, continuó, con una voz tan natural que le rompió el corazón a Marcus, así que trabajo. Marcus sacó su teléfono, le temblaban ligeramente las manos, algo que nunca le ocurría. En 10 minutos, ya había llamado a su abogado y a su contable, gestionó la apertura de una cuenta sustancial en el hospital, suficiente para cubrir todos los gastos médicos de James Chan en el futuro previsible. El pago se realizaría de forma anónima, presentándose como una donación benéfica. Para Marcus, no era nada. Un error de redondeo en sus ganancias trimestrales, el costo de un solo viaje en clase ejecutiva a Europa, el precio de una de sus pinturas menores. Cuando él le explicó lo que había hecho, Sophie no pareció agradecida, en todo caso, parecía asustada. ¿Por qué harías eso?, preguntó ella. Porque es lo correcto, dijo Marcus, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. Que lo decía de verdad. Mi papá siempre dice eso, dijo Sophie en voz baja, sus manos seguían en el agua del fregado y no lo miraba, que debemos hacer lo correcto incluso cuando nos cueste, incluso cuando no podamos pagarlo. Dijo que incluso cuando éramos muy pobres antes de que él enfermara, siempre deberíamos intentar ayudar a la gente. Dijo que eso es lo que significa ser humano. Tu padre es un hombre sabio. Lo era, corrigió Sophie con dulzura, antes de enfermar. Ahora solo se queda en la cama, llorando. Llora porque sabe que va a morir y me dejará sola. Llora porque ya no puede cuidarme. Y yo lloro porque, se detuvo, con la voz quebrada. ¿Por qué?, insistió Marcus. Porque tengo miedo, susurró Sophie. Las palabras parecían costarle algo, como si las hubiera estado guardando dentro durante tanto tiempo que pronunciarlas en voz alta era un acto de tremenda vulnerabilidad. Me asusta lo que me pasará cuando él se vaya. Me asusta no recordar su voz. Me asusta olvidar cómo luce cuando sonríe. Ya he empezado a olvidar algunas cosas de mi madre. Hay días en que no puedo recordar con exactitud el color de sus ojos, y solo han pasado 8 meses desde que falleció. Se volvió para mirarlo, con el rostro pequeño bañado en lágrimas. Tengo miedo porque es mi padre y lo amo más que a nada en el mundo, y no puedo salvarlo. Todo el dinero del mundo no lo salvará, y eso me aterroriza. En ese momento, algo se resquebrajó dentro de Marcus Wellington, algo que había sellado hacía años, tal vez décadas. Pensó en su hijo David, tendido en una cama de hospital a 2 manzanas de distancia, paralizado, destrozado, perdido en una oscuridad a la que Marcus no podía llegar. Había gastado $3 millones intentando arreglar lo que estaba roto, como si el dinero pudiera reparar lo que el mundo había dañado, pero no pudo. Nada pudo. Había estado tan concentrado en arreglar lo irreparable que apenas había hablado con su hijo en 3 meses, apenas lo miraba, apenas se permitía sentir la profundidad de su propio dolor, miedo e impotencia. Ven conmigo, dijo Marcus de repente. ¿Qué? Ven conmigo. Quiero que conozcas a alguien. Sophie parecía insegura, pero se secó las manos con la ropa ya mojada y lo siguió fuera del restaurante. La condujo en coche a través de la oscuridad del amanecer hasta su ático, observando cómo sus ojos se abrían de par en par mientras ascendían al piso 52. El ascensor subió en silencio, y Marcus pudo sentir el miedo y la sorpresa de Sophie en el espacio que los separaba. La llevó a la habitación de David, donde su hijo yacía dormido. Unas máquinas monitorizaban sus constantes vitales, emitiendo suaves pitidos en la oscuridad. Había una sonda de alimentación, una vía intravenosa y monitores que registraban la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno. La habitación olía a antiséptico hospitalario y a algo más, algo parecido a la desesperación. Este es mi hijo, David, dijo Marcus en voz baja. Tuvo un accidente hace 3 meses, se cayó de un balcón. Los médicos dicen que nunca volverá a caminar. Sophie se acercó a la cama despacio, con cuidado, como si temiera romper algo con solo estar cerca. Ella miró el rostro de David durante un largo rato. En sueños, David parecía tranquilo, casi inocente, pero había en él una delgadez, una palidez que denotaba demasiados días encerrado, demasiados días inmóvil. Es guapo, dijo Sophie finalmente, tiene un rostro amable. Sí, dijo Marcus. Lo es, ¿lo sabe? Preguntó Sophie. ¿Sabes qué? ¿Qué lo amas? Marcus sintió un nudo en la garganta, algo peligrosamente parecido a las lágrimas. Yo, no estoy seguro. Sophie se giró para mirarlo,
y sus ojos reflejaban una tristeza ancestral imposible en un rostro tan joven. Deberías decírselo, dijo ella, antes de que sea demasiado tarde, antes de que olvide lo que se siente al ser amado. Hay personas que viven toda su vida sin saber que alguien las ama. No deberías permitir que eso le pase a David. Se volvió hacia el niño dormido, extendió la mano con cuidado y colocó su pequeña mano sobre su brazo. Hola, David, susurró, soy Sophie. No te conozco, pero tu papá se está esforzando mucho por ser valiente. Viene aquí aunque le duela. Te mira como si fueras lo más importante del mundo. Creo que te quiere muchísimo. Creo que simplemente no sabe cómo decírtelo. Y entonces comenzó a tararear una melodía suave y sin palabras que parecía surgir de algún lugar muy profundo en su interior. Era de una belleza sobrecogedora, una melodía que contenía al mismo tiempo todo el dolor humano y toda la esperanza humana. Marcus se quedó de pie en la puerta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mientras su hijo pequeño se removía levemente al oír la voz de aquella niña, los ojos de David se abrieron fugazmente por un instante, miró hacia el sonido y, por primera vez, en 3 meses, David sonrió. James Chan ingresó en la planta médica privada del Hospital Marcus Wellington la semana siguiente. Marcus se había puesto en contacto personalmente con el hospital, explicando que asumía la responsabilidad financiera total del cuidado de James Chan. Quería lo mejor, especialistas, que la atención de su hijo fuera insuperable. Y si la atención médica que iba a recibir su hijo iba a ser de primera clase, entonces sin duda James Chan merecía lo mismo. El hospital convirtió una suite privada en una habitación con todas las comodidades, una ventana con vistas a Central Park, flores frescas, los mejores medicamentos para el control del dolor que el dinero podía comprar y enfermeras privadas por turnos. A Sophie se le permitía visitarla cuando quisiera. Cuando Marcus la visitó por primera vez, encontró a Sophie dormida en una silla junto a la cama de su padre, acurrucada en una posición muy incómoda, con una manita apoyada en el brazo de su padre, como si temiera que si lo soltaba, él desaparecería. James Chan estaba despierto, mirando por la ventana el follaje otoñal. Estaba demacrado, esquelético, con la piel fina y translúcida, y las venas visibles debajo. Sus ojos estaban entorpecidos por la medicación para el dolor, pero cuando vio a Marcus, algo brilló en sus ojos, reconocimiento, tal vez, o comprensión. Tú eres el hombre que ha cuidado de mi hija, dijo James, con la voz apenas un susurro. La voz de alguien que ya había comenzado a despedirse del mundo. Lo he intentado, dijo Marcus, es extraordinaria, ¿verdad? James sonrió, una sonrisa de una tristeza tan profunda que Marcus sintió que se le rompía un poco el corazón. Incluso antes de que muriera su madre, ella era especial. Pero desde entonces, se ha convertido en algo que no comprendo del todo. Es como si hubiera envejecido 10 años en 8 meses. Marcus acercó una silla a la cama. Háblame de su madre. Lynn era profesora, dijo James, con la mirada perdida en el pasado, primaria, segundo grado. Amaba tanto a esos niños. Tenía tanta paciencia, tanta luz. Podía hacerlos sentir vistos, como si importaran. Ese era su don. Hizo una pausa, ordenando sus ideas. Murió durante una cesárea de emergencia al nacer Sophie. Algún tipo de complicación, hemorragia, infección. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, ya era demasiado tarde. Lynn sobrevivió al embarazo y al parto. Incluso tuvo a Sophie en brazos un instante antes de nacer. Su frase se quedó en suspenso. ¿Antes de qué?, preguntó Marcus con suavidad. Antes, simplemente se había ido, dijo James. Eso es lo que te dicen cuando alguien muere así. Se ha ido. Como si fuera un coche que se ha marchado, como si en cualquier momento pudiera volver. Apartó la mirada de la ventana y miró directamente a Marcus. Me he culpado a mí mismo todos los días durante los últimos 7 años, dijo James. Me he culpado por no haber insistido en una mejor atención médica, por haberle propuesto matrimonio, por haber creado la situación que la llevó a su embarazo. Sophie no debería tener que crecer sin su madre. Y ahora, cerró los ojos, ahora ella también va a crecer sin su padre. No digas eso, dijo Marcus. ¿Por qué no? Es la verdad. El cáncer está en mi hígado, mis pulmones, mis huesos. Los médicos son buenos, el tratamiento aquí es excelente, pero solo estamos retrasando lo inevitable. Me quedan quizás 6 meses,
un año si tengo mucha suerte, y luego Sophie se quedará sola. Abrió los ojos de nuevo, húmedos por las lágrimas. Lo que necesito saber, continuó James, es que Sophie estará bien cuidada. Los padres de su madre están en Taiwán, no hablan inglés, son ancianos y no podrían cuidar de una niña. Mis padres fallecieron. Tengo un primo lejano en San Francisco al que nunca he conocido. Sophie no tiene a nadie. Cuando yo muera, pasará a ser responsabilidad del Estado. La llevarán a un hogar de acogida o a una residencia, y se perderá. Marcus sintió el peso de esa afirmación recaer sobre él como una fuerza física. ¿Qué me estás preguntando? Dijo con cautela, te estoy pidiendo que me digas quién eres realmente, dijo James, le pregunto por qué un hombre como usted, claramente un hombre de considerables recursos, se interesaría tanto por mi hija. No es caridad. Conozco la caridad. Esto es otra cosa. Marcus se encontró diciendo la verdad, le contó a James sobre David, sobre el accidente, sobre los $3 millones gastados en tratamientos que no funcionaron, le habló del insomnio, de la sensación de fracaso e impotencia que lo había consumido, le contó sobre la noche en que encontró a Sophie lavando platos a las 3 de la mañana, y sobre cómo sus palabras, deberías decirle que lo amas, habían penetrado la armadura que había usado durante 30 años, ella me salvó la vida, dijo. Marcus, no en un sentido literal, sino en todos los demás sentidos que importan. Me recordó lo que significa ser humano, lo que significa amar tanto a alguien que su sufrimiento se convierte en el tuyo. Lo que significa estar ahí para alguien, no porque creas que puedes solucionarlo, sino simplemente porque no puedes no estar ahí. James escuchó sin interrumpir. Cuando Marcus terminó, se hizo un largo silencio, las máquinas emitieron un suave pitido, fuera de la ventana, las hojas continuaban su lento descenso. Quiero que sea su tutor, dijo James finalmente, cuando yo muera. ¿Qué? Preguntó Marcus, aunque había oído perfectamente. Llevo meses pensando en esto, dijo James, desde antes de que Sophie empezara a trabajar en tu restaurante, recé pidiendo una señal, alguien que pudiera cuidarla. No por obligación ni por deber, sino por amor sincero. Y entonces apareciste en su vida. Creo que eso es providencia. No estoy capacitado para ser guardián, dijo Marcus inmediatamente. Soy un hombre de negocios. Soy frío. Soy despiadado. Tengo un hijo que apenas soporta estar en la misma habitación que yo. He dedicado la mayor parte de mi vida a perseguir el dinero y el poder en lugar de a las personas. Soy la última persona, no, interrumpió James, con voz firme a pesar de su debilidad. Eres la persona indicada porque conoces el sufrimiento. Conoces la agonía particular de ver a un ser querido luchar contra algo que no puede solucionar. Conoces esa impotencia. Y creo que, a través de mi hija, aprenderás que a veces el amor no se trata de arreglar las cosas. A veces se trata simplemente de estar presente, de acompañar, de ser testigo del dolor ajeno y no darle la espalda. Extendió la mano y tomó la de Marcus. Su agarre era débil, pero su mirada era intensa. Sophie necesita a alguien que entienda que la vida no siempre tiene solución, continuó James. Alguien que pueda acompañarla en su dolor sin intentar hacerlo desaparecer. Alguien que sepa que a veces el mayor amor que podemos ofrecer es simplemente nuestra presencia. Marcus abandonó el hospital ese día profundamente cambiado, acudió directamente a su abogado e inició el proceso para convertirse en el tutor legal de Sophie en caso de que James falleciera. El papeleo era extenso, pero Marcus tenía dinero, y el dinero podía agilizar esas cosas. Creó fondos fiduciarios, fondos educativos y fondos médicos. Se preparó de la manera más concreta que conoció para un futuro para el que aún no estaba seguro de estar listo, pero esa noche hizo algo que nunca antes había hecho. Fue a la habitación de David y se sentó junto a su cama durante horas, simplemente observando a su hijo dormir. Observó cómo subía y bajaba el pecho de David, cómo se movían sus ojos bajo los párpados cerrados. Y cuando David despertó al amanecer sobre el East River, Marcus le tomó la mano y pronunció las palabras que debería haberle dicho cada día durante los últimos 3 meses: te amo. Siento mucho no habértelo dicho más a menudo. Siento haber estado ausente. Pero te amo, y estoy aquí. No me voy a ir a ninguna parte. David lloró, Marcus le tomó la mano, ninguno de los dos habló,
porque a veces no hay palabras para expresar la profundidad de lo que sentimos. El invierno se intensificó sobre Manhattan. Las hojas cayeron hasta que las ramas quedaron desnudas contra el cielo gris, llegó la nieve, se derritió, volvió a llegar, y la salud de James Chan se deterioró más rápido de lo que nadie había previsto. El cáncer era agresivo, haciendo metástasis con una ferocidad que parecía personal. A finales de enero, James entraba y salía de la conciencia, y su cuerpo fallaba lentamente a pesar de los mejores cuidados que el dinero podía comprar, pero Sophie nunca dejó de aparecer. Todos los días después de la escuela, tomaba el metro hasta el hospital, hacía sus tareas en la silla de visitas, le leía poesía y filosofía a su padre, le tomaba la mano y le contaba sobre su día, el examen de ortografía que había aprobado con una nota excelente, el chico que había sido cruel hasta que ella lo invitó a su club de lectura, la tarea especial de matemáticas porque estaba adelantada en su curso. Ella nunca mencionaba la enfermedad de su padre a menos que él le preguntara. Era como si, mediante una fuerza de voluntad descomunal, intentara mantenerlo atado al mundo de los vivos. Marcus también empezó a quedarse en el hospital, se sentaba en un rincón, leía correos electrónicos o simplemente miraba al vacío. Su presencia fue para Sofía un consuelo y, a la vez, un recordatorio de que se estaba preparando para lo que venía. Una tarde de principios de febrero, cuando James estaba lúcido y el dolor estaba temporalmente controlado, les pidió a Marcus y a Sophie que se sentaran cerca. Tengo que decirte algo, dijo, mirando a Sophie, algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. El rostro de Sophie se quedó completamente inmóvil. Tu madre, dijo James lentamente, te dejó algo antes de morir. Cuando estaba embarazada de ti, sabía que existían riesgos. Quería asegurarse de que, si algo le sucedía, supieras que te amaba. Por eso te escribió cartas, una por cada cumpleaños hasta que cumplieras 18. ¿Cartas? La voz de Sophie era débil. James asintió, las escribió durante su embarazo. Una amiga suya del trabajo las guardó en una caja de seguridad en el banco. Cuando cumplas 8 años, podrás leer la primera. Y en cada cumpleaños posterior, habrá una nueva carta de tu madre, aunque ya no esté aquí. Sophie comenzó a llorar, al principio en silencio, luego con creciente intensidad, temblando todo su cuerpo. Marcus se inclinó y la atrajo hacia sí en sus brazos. Ella hundió su rostro en su pecho. James los observó, con lágrimas en los ojos, y una especie de paz se apoderó de su rostro. Esa misma semana, ocurrió algo milagroso. David Wallington llevaba 3 meses paralizado de cintura para abajo. Los médicos habían sido categóricos. El daño en la médula espinal era permanente. Pero una tarde, mientras Sophie le leía cuentos de hadas, de esos en los que gente corriente hace cosas extraordinarias, David le pidió que le tomara la mano. Sophie, dijo, quiero probar algo. ¿Qué? Quiero intentar mover la pierna. ¿Me mirarás? ¿Creerás que puedo hacerlo? Sophie sintió solemnemente. El rostro de David se contorsionó por el esfuerzo, la mandíbula apretada, los nudillos blancos aferrados a las sábanas. Se concentró con cada fibra de su ser, y entonces, de forma increíblemente, su pie derecho se movió. Fue apenas perceptible, solo una leve contracción, pero fue real. Un movimiento voluntario. Los 2 niños jadearon. Marcus, que pasaba por la habitación en ese momento, se quedó paralizado en la puerta. Durante los días siguientes, los neurólogos realizaron prueba tras prueba. Nadie podía explicarlo del todo, pero la médula espinal de David mostraba signos de regeneración, no una curación completa, quizás nunca la llegaría a tener, pero sí movimiento, sensibilidad. El comienzo de la posibilidad. La teoría principal. El cerebro de David había perdido la esperanza y había comenzado a desactivar las vías nerviosas, pero alguien, Sophie, le había recordado que los milagros eran posibles. Tú hiciste esto, le dijo Marcus a Sophie una tarde. Yo no hice nada, respondió Sophie. David lo logró. Decidió que quería volver a caminar. Eso no es magia. Eso es simplemente fuerza de voluntad. Le recordaste que era posible. No, dijo Sophie, con su sabiduría de 7 años contradiciendo su gratitud, simplemente me importaba. Estuve a su lado. Le tomé la mano. Le leí historias de personas que lograron lo imposible, y él sintió que tal vez valía la pena intentarlo. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer por otra persona. Eso es el amor, simplemente estar presente y creer en alguien cuando ha olvidado cómo creer en sí mismo.
Marcus reflexionó sobre esto durante mucho tiempo. James Chan falleció un miércoles de marzo, cuando las primeras flores de la primavera comenzaban a brotar del suelo helado de Central Park. Se fue plácidamente mientras dormía, con la pequeña mano de Sophie apoyada en su pecho, subiendo y bajando hasta que dejó de subir. Sophie no lloró al principio, ella simplemente se quedó muy quieta, con la mano sobre su corazón, como si esperara a que recordara cómo latir, pero no despertó. Finalmente comprendió que él nunca lo haría. Fue Marcus quien llamó a las enfermeras, fue Marcus quien sostuvo a Sophie mientras ella finalmente gritaba, dejando escapar toda la fuerza de su dolor como un torrente. Fue Marcus quien se quedó con ella toda la noche, abrazándola cuando vomitó por la impresión, susurrándole que estaba allí, que no estaba sola, que nunca la abandonaría. El funeral fue pequeño, un puñado de profesores, personal médico, un sacerdote, Marcus y David en su silla de ruedas. Sí, ahora podía mover las piernas, podía sentarse erguido sin ayuda. Sophie leyó el elogio fúnebre que ella misma había escrito, con voz firme aunque le temblaban las manos. Mi papá se enfermó, dijo, pero no dejó que la enfermedad lo volviera malo. Siguió amándome. Siguió intentando cuidarme incluso cuando apenas podía cuidarse a sí mismo. Me enseñó que la marca de una buena persona no es cuánto logra, sino cuánto amor deja tras de sí. Hizo una pausa, mirando el papel. Todavía no sé si soy buena persona. Solo tengo 7 años. Pero voy a intentarlo. Voy a llevar su amor conmigo para siempre y tal vez algún día se lo dé a otras personas como él me lo dio a mí. Marcus observaba desde el primer banco y comprendió que toda su vida lo había estado preparando para ese momento, criar a esa niña extraordinaria, darle todo lo que tenía y, al hacerlo, finalmente aprender lo que significaba ser humano. Tras el funeral, Sophie se mudó al ático, tenía su propia habitación con vistas a Central Park, estanterías llenas de libros, lloró al verlos, ropa que le quedaba bien, una cama caliente y comida siempre que tenía hambre, pero lo que más valoraba era el tiempo que Marcus pasaba con ella, las mañanas preguntándole por sus sueños, las tardes en la habitación de David hablando de todo y de nada, la forma en que Marcus se sentaba con ella cuando lloraba sin intentar remediarlo. La recuperación de David se aceleró, con la terapia y la fe inquebrantable de Sophie, comenzó a recuperar la sensibilidad y, posteriormente, el movimiento voluntario. En mayo ya podía dar unos pasos con ayuda. Los médicos lo consideraron imposible y publicaron artículos al respecto, pero Marcus sabía la verdad, era amor. Sophie prosperó, pero nunca perdió la seriedad que la había caracterizado desde la muerte de su madre. Era amable, generosa con su afecto, pero nunca daba nada por sentado. Una tarde de abril, Marcus la encontró en la terraza mirando las luces de la ciudad. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Estoy pensando en toda la gente que está ahí abajo, dijo Sophie pensativa. Todos tenemos alguna dificultad. Todos cargamos con algo. Pero la mayoría intenta hacerlo solo. No saben que es más fácil si tienes a alguien que te ayude. ¿Eso es lo que estás haciendo, llevándolo tú solo? Lo era, dijo Sophie. Pero ya no. Ahora os tengo a ti y a David. Eso lo hace más fácil. No fácil, pero sí más fácil. Marcus tomó su pequeña y fuerte mano. ¿Sabes lo que me dijo tu padre justo antes de morir? Que el amor no se trata de arreglar las cosas. A veces se trata simplemente de estar presente. Eso suena a algo que diría mi padre, dijo Sophie con una sonrisa triste. Quiero que sepas, continuó Marcus, que voy a estar presente durante el resto de tu vida, incluso cuando sea difícil, incluso cuando no sepa qué hacer. Voy a estar aquí. Sophie apoyó la cabeza en su hombro. Lo sé, dijo. Siempre lo he sabido. 6 meses después de la muerte de James, en una tarde de septiembre, David Wallington se puso de pie por primera vez desde el accidente. Le temblaban las piernas, su rostro se contorsionaba por el esfuerzo, pero se mantuvo en pie. No fue perfecto, probablemente nunca volvería a correr ni a bailar como antes, pero podía mantenerse en pie, podía caminar lentamente con un bastón. Los médicos lo consideraron imposible, pero Marcus, Sophie y David sabían la verdad, era amor, la misma semana en que David cruzó la habitación sin ayuda, aunque le llevara 5 minutos, Sophie cumplió 8 años. Marcus había planeado una gran celebración de cumpleaños, pero cuando él le preguntó qué quería, Sophie solo hizo una petición: quiero ir al banco. Quiero leer la primera carta de mi mamá.
Así pues, en la mañana de su octavo cumpleaños, Marcus, David y Sophie fueron al banco de la Quinta Avenida. A Sophie le temblaban las manos al abrir el sobresellado hacía años. Mi queridísima Sophie, si estás leyendo esto, no estoy aquí para arroparte esta noche, y por ello lo lamento profundamente, pero quiero que sepas algo que me hubiera gustado que alguien me contara cuando era joven. Eres suficiente, exactamente como eres. Sus preguntas son valiosas, tus miedos son válidos, tus sueños importan, no. Estaré ahí para verte crecer, pero creo con absoluta certeza que te convertirás en alguien extraordinario, no por lo que logres, sino por quien eres, porque amarás con intensidad, defenderás lo que es justo incluso cuando te cueste dinero, y mostrarás bondad cuando menos se merezca y más se necesite. Sé valiente, mi Sophie, sé amable. Y nunca olvides que eres amado inmensamente por alguien que habría movido montañas para estar contigo. Con todo mi amor. Mamá Sophie lo leyó 3 veces, llorando desconsoladamente. Marcus apoyó una mano en su hombro, maravillado por la gracia de una mujer que había impartido tanta sabiduría desde el más allá. Esa noche, Marcus hizo algo que nunca antes había hecho, convocó una rueda de prensa en la terraza del ático al atardecer. Los periodistas se congregaron, confundidos pero intrigados. Te he llamado aquí para hablarte de un milagro, comenzó Marcus, un milagro silencioso y personal. Les habló de Sophie, que trabajaba en su restaurante, de su valentía y gracia, de cómo, con el simple acto de estar presente y amar con intensidad, había inspirado a su hijo a recuperarse de una lesión declarada permanente. He venido a anunciar que estoy creando una fundación en nombre de Sophie Chen y James Chen, dijo, brindará atención médica, vivienda, educación y asesoramiento a pacientes terminales y sus familias, especialmente a niños en situación de pobreza que cuidan a familiares enfermos, porque el amor requiere acción. Luego miró a Sophie, que estaba de pie a su lado. Más aún, he venido a presentaros a Sophie, esta niña que ha demostrado más coraje, gracia y sabiduría en 8 años que yo en 30. Es un genio del espíritu humano, y quiero que el mundo conozca su nombre. Los fotógrafos se volvieron locos. Al día siguiente, los titulares estallaron, pero el momento más importante llegó más tarde esa noche. Después de que todos se hubieran marchado, Sophie llamó a Marcus a su habitación. No me gusta ser famosa, dijo, sentada en su cama, no me gusta ser una historia. Solo quiero ser Sophie. Lo sé, dijo Marcus, sentándose a su lado, lo siento. Debí haber preguntado. ¿Puedo hacer que desaparezca? No, dijo Sophie, la fundación es buena. Ayudará a la gente. Mis padres querrían eso. Solo necesito que entiendas algo. Ella le tomó la mano. Sigues diciendo que salvé a tu hijo, que cambié tu vida, pero tú me salvaste. Tú y David me disteis una familia cuando pensaba que estaría sola para siempre. Me diste esperanza cuando la esperanza parecía imposible, así que no quiero hacer milagros, solo quiero que sepas que estoy agradecido, te amo. Y voy a pasar el resto de mi vida intentando ser la persona que mis padres creían que podía ser. Marcus la estrechó contra sí y abrazó a esa niña extraordinaria que le había enseñado más sobre el amor de lo que jamás hubiera creído posible. En la oscuridad de su habitación, en el corazón de su ático de Manhattan, Marcus Wellington finalmente comprendió lo que su hijo había comprendido meses atrás: los milagros no consisten en arreglar lo que está roto. Se trata de elegir amar lo que está roto, y a través de ese amor descubrir que nada es realmente irreparable. Sophie Chen había llegado a su vida siendo una niña que lavaba platos a las 3 de la mañana, con lágrimas corriendo por su rostro, cargando con pesos que aplastarían a la mayoría de los adultos. Había llegado como sirvienta, pero se había convertido en maestra. Llegó como una mendiga, pero se convirtió en una salvadora. Y Marcus Wellington, multimillonario, empresario despiadado, hombre que creía haber aprendido todo lo que el mundo tenía que enseñarle, finalmente comprendió la lección más importante de todas: las mayores riquezas no se encuentran en el dinero, ni en el poder, ni en los logros, pero en las conexiones que establecemos con otros seres humanos, en el amor que damos y recibimos, en la decisión, cada día, de estar presentes para las personas que nos importan. Besó la frente de Sophie y le susurró palabras que su propio padre jamás le había dicho: estoy orgulloso de ti, eres exactamente quien debes ser, y te amo más que a mi propia vida. Sophie sonrió en la oscuridad y le apretó la mano. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad de Nueva York brillaban como 1000 pequeños milagros.
Cada una es una vida, una historia, un amor por descubrir, y el mayor milagro de todos había estado esperando a Marcus Wellington desde el principio, el milagro de la gracia, de las segundas oportunidades, de un corazón finalmente abierto al amor infinito que siempre estuvo ahí, si tan solo hubiera tenido el valor de recibirlo. Una niña de 7 años lavando platos a las 3 de la mañana le enseñó a volver a ser humano.